Fue expulsada de su propia casa con 6 hijos hambrientos, caminando bajo la lluvia y el barro, hasta que un tren abandonado en medio del desierto se convirtió en el único refugio que les quedaba. ¿Te imaginas a una madre viuda siendo obligada a entrar en un vagón oxidado, oscuro y destrozado, sin comida, sin agua y con una bebé ardiendo en fiebre, solo para intentar mantener a sus hijos vivos por una noche más? Parece imposible sobrevivir a algo así, pero esta historia ocurrió de verdad y cambió el destino de esta familia de una forma que nadie podría haber imaginado. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like porque el final de esta historia te va a sorprender de una manera que nunca imaginaste. Lo que esta viuda encontró dentro de aquel tren lo cambió todo para siempre. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Me encantará saber hasta dónde llegan estos relatos tan emocionantes. La lluvia caía fuerte aquella tarde de mayo de 1903, no en las colinas verdes, sino en el borde implacable del desierto de Sonora, donde las pequeñas villas mineras se aferraban a la tierra seca como garrapatas sedientas. El agua no era una bendición divina, era un castigo despiadado que convertía el polvo en un lodo espeso y pegajoso que se adhería a todo como una segunda piel maldita. Catalina Mendoza, viuda reciente a los 32 años, sintió como el lodo frío se filtraba por las suelas completamente gastadas de sus zapatos, mientras sus 6 hijos se agrupaban detrás de ella, buscando desesperadamente un refugio que ya no existía en este mundo cruel. Hacía apenas un mes que Roberto, su esposo, había sido tragado sin piedad por la mina. No hubo cuerpo que velar. Solo el silencio sepulcral de la campana de la mina que dejó de sonar y un hueco desgarrador en el pecho de Catalina que amenazaba con tragarla a ella también, consumiéndola desde adentro. La verdadera muerte, sin embargo, no llegó con el derrumbe mortal. Llegó a caballo con el rostro de la traición familiar. Don Sebastián, cuñado de Catalina y hermano de Roberto, un hombre cuyo corazón parecía forjado en el mismo metal oscuro y corrupto de la mina, no esperó siquiera a que terminara el novenario sagrado. Se presentó en la puerta de la pequeña casa de adobe, que Roberto había construido con sus propias manos callosas, con 2 hombres armados hasta los dientes a sus espaldas, como verdugos silenciosos. «Catalina», dijo su voz plana, sin rastro alguno de luto o compasión. «La casa está en terrenos de la compañía y Roberto me debía una fortuna. Tienes hasta el atardecer para sacar tus cosas y desaparecer». Ella intentó suplicar no por ella, sino por los niños inocentes, por la memoria sagrada de su hermano. Sebastián simplemente miró por encima de su cabeza como si ella ya fuera invisible. Un fantasma que no merecía reconocimiento. La expulsión fue un acto de una crueldad metódica y calculada. Sus hombres, sin emoción visible, sacaron las pocas pertenencias al camino lodoso. El petate de paja donde dormían los mayores, la olla de barro aún tiznada por el fuego de la mañana, la pequeña imagen tallada de la Virgen de Guadalupe que había sido de su abuela. Cada objeto lanzado brutalmente al lodo era un recuerdo profanado, una violación de su pasado. Los niños no lloraban. Observaban con ese silencio terrible de los que entienden la injusticia antes de tener palabras para nombrarla. Diego, hijo mayor de 12 años, apretaba los puños con una furia contenida, pero Catalina puso una mano firme en su hombro tembloroso. La violencia solo traería más desgracia a sus vidas destrozadas. Cuando la puerta de su propia casa se cerró con un sonido sordo y definitivo, Catalina supo que estaban completamente solos en un mundo hostil. Empezaron a caminar sin rumbo definido. La lluvia arreciaba violentamente, convirtiéndose en una tormenta eléctrica que iluminaba el paisaje desolado con destellos morados y aterradores. Catalina cargaba a la pequeña Sofía de apenas 1 año, envuelta desesperadamente en el rebozo, mientras los otros 5, Diego, Carlos, María, Felipe y Carmen,
se tomaban de las manos, formando una cadena frágil contra el viento despiadado que amenazaba con separarlos. El lodo se aferraba a sus pies descalzos, haciendo cada paso un esfuerzo monumental. El pueblo, acobardado bajo el poder tiránico de Sebastián, cerró sus ventanas. Nadie ofreció refugio. Eran parias, borrados del mundo de los vivos por la simple firma de un hombre que había olvidado la sangre que compartía. Vagaron durante 2 días interminables. La tormenta pasó, dando lugar a un sol brutal e implacable que cocinaba el lodo y levantaba un vapor denso y sofocante del suelo agrietado. Las últimas tortillas que Catalina había logrado guardar se acabaron en la primera noche hambrienta. El hambre no era una sensación pasajera, era un dolor físico constante, un animal salvaje que mordía desde adentro, devorando sus entrañas. Sofía comenzó a arder en fiebre incontrolable. Su llanto débil era un sonido más aterrador que cualquier trueno ensordecedor. Los pies de Catalina estaban en carne viva, sangrando con cada paso, pero seguía caminando mecánicamente, movida por el instinto animal de mantener a sus crías en movimiento constante. Sabía que si se detenían, si se sentaban a esperar ayuda bajo un mezquite raquítico, sería el fin inevitable. Morirían allí bajo ese cielo indiferente y cruel. Fue Diego, hijo, quien lo vio primero. Al atardecer del segundo día, cuando la esperanza era apenas una ceniza fría en sus corazones, señaló hacia el horizonte distante. «¡Madre, mira allá!». Al principio, Catalina pensó que era una formación rocosa extraña, un espejismo creado por el calor sofocante y el delirio, pero a medida que se acercaban arrastrándose, las formas se definieron con claridad. Era un cementerio de hierro abandonado, 3 vagones de tren y una locomotora descarrilada, hundidos en el fango seco de lo que alguna vez fue un arroyo caudaloso. Estaban varados en medio de la nada absoluta, un monumento oxidado al progreso fallido, olvidados por la revolución o por alguna compañía ferroviaria quebrada hace décadas. La naturaleza los estaba reclamando implacablemente. El óxido cubría el metal como una enfermedad roja y corrosiva. Los niños mayores se detuvieron asustados. El tren parecía un animal muerto y colosal, siniestro y amenazante. El viento soplaba a través de las ventanas rotas, produciendo un gemido bajo y lastimero que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Era un lugar de fracaso absoluto, el fin de una línea que nunca llegó a su destino. Pero Catalina, en su desesperación absoluta, vio algo que los demás no vieron con claridad. Vio paredes de acero, vio un techo que no era el cielo abierto. Vio una fortaleza contra los coyotes hambrientos y el frío mortal de la noche. «Vamos», dijo. Su voz estaba ronca por la sed extrema. «Es mejor que nada en este desierto maldito». Se acercó al vagón, que parecía menos dañado estructuralmente. Uno que aún se mantenía derecho sobre sus ruedas muertas y oxidadas. Empujó con todas sus fuerzas la puerta corrediza de metal. El chillido ensordecedor del hierro oxidado contra hierro oxidado fue como un grito de protesta por ser despertado de su largo sueño de décadas. El interior estaba completamente oscuro y olía a décadas de abandono total, a metal frío, a excremento de roedores y a polvo antiguo que nunca había sido tocado. El suelo estaba cubierto de escombros punzantes y hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. Era un ataúd de hierro, pero para Catalina, en ese momento desesperado, era un palacio salvador. «¡Entren!», ordenó suavemente a los niños que dudaban en el umbral oscuro. «Aquí estaremos a salvo esta noche». Se instalaron en el rincón menos expuesto a los elementos. Catalina usó los restos de una lona podrida para barrer un espacio en el suelo metálico y helado. Acurrucó a los 6 niños juntos para darse calor mutuo, con Sofía pegada a su pecho, sintiendo la fiebre peligrosa vibrar contra su piel. Afuera, la noche del desierto de Sonora cayó como un manto pesado y opresivo. El verdadero terror comenzó cuando el sol desapareció por completo del horizonte.
El vagón de tren no era un refugio silencioso y pacífico. Estaba vivo, con sonidos escalofriantes. El metal, enfriándose rápidamente, crujía, se quejaba y chasqueaba, como si los huesos de la bestia muerta se estuvieran asentando dolorosamente. Y luego vinieron los otros sonidos más aterradores. El siseo del viento no era un susurro gentil, era un lamento agudo y penetrante que se colaba por cada grieta, amplificado por el casco de hierro hueco. Parecía la voz torturada de los fantasmas de quienes habían viajado en ese tren maldito. Y peor aún, los coyotes hambrientos. Los oyeron antes de verlos. Un aullido cercano y amenazante, luego otro más cercano. Pronto, un círculo perfecto de ojos amarillos y brillantes los rodeaba completamente, reflejando la pálida luz de la luna a través de las ventanas rotas. Olían la miseria humana, la fiebre de la niña, la desesperación pura. Catalina se sentó de espaldas a sus hijos, enfrentando la oscuridad absoluta con nada más que el peso de su cuerpo frágil, rezando desesperadamente para que el acero fuera suficiente para mantener a raya a la muerte que acechaba afuera. El amanecer llegó no como un alivio esperado, sino como una revelación brutal de su realidad. La luz grisácea que se filtraba por las ventanas rotas y los agujeros de bala en el techo metálico exponía la verdadera miseria del lugar maldito. El suelo estaba cubierto de óxido que se deshacía al tacto, excrementos secos de roedores y los restos putrefactos de algún nido de ave abandonado. El frío no se había ido con la noche. El metal del vagón parecía chupar el calor de sus cuerpos hambrientos, conservando la helada mortal del desierto. Los coyotes se habían retirado con la luz, pero su presencia amenazante permanecía en el aire viciado, una amenaza latente. Los niños despertaron lentamente, sus movimientos perezosos, no por el sueño reparador, sino por el hambre que ya llevaba 3 días royéndoles las entrañas sin piedad. El hambre se había transformado en algo más oscuro. Ya no era una queja en el estómago, era un animal vivo y feroz, una presencia más en el vagón que los observaba con paciencia depredadora. Se había instalado en los ojos hundidos de sus hijos, en la palidez enfermiza de su piel, en la debilidad de sus llantos, que ahora eran apenas gemidos agudos y desgarradores. Catalina se sentía culpable con un peso de plomo en el fondo del pecho. Les había ofrecido un ataúd de hierro como hogar. Cada vez que Diego, hijo de 12 años, la miraba con esa seriedad de hombre forzada por la tragedia prematura, ella tenía que desviar la mirada, avergonzada de su fracaso como madre. Había fallado a Roberto, pero peor, les estaba fallando a ellos, a sus propios hijos. La fiebre de Sofía había empeorado dramáticamente durante la noche interminable. La pequeña ya no lloraba, gemía débilmente como un animal moribundo. Su cuerpo convulsionaba con escalofríos violentos bajo el rebozo húmedo. Su piel ardía como carbón encendido. Catalina mojó un trapo con la poca agua de lluvia que había recogido en una lata oxidada y le humedeció los labios partidos y sangrantes, pero era inútil. El agua era fangosa y sabía a óxido puro. La niña necesitaba alimento, calor, medicina urgente, y Catalina no tenía absolutamente nada. Sentía como la vida preciosa de su hija se escapaba entre sus dedos temblorosos, tan intangible como el viento que silbaba afuera. Y esa impotencia era una forma de locura que comenzaba a sentarse peligrosamente en su mente fragmentada. Afuera, el mundo era un horno infernal. El sol del desierto golpeaba el techo de metal del vagón sin piedad, convirtiendo el interior en un infierno sofocante durante el día, solo para prometer una tumba helada por la noche. Catalina observó a sus hijos acurrucados contra la pared metálica, buscando una sombra que no existía en ningún lugar. María y Carmen, de 8 y 6 años, habían dejado de hablar por completo. Simplemente se sentaban y miraban un punto fijo en el suelo oxidado, perdidas en su propio mundo de sufrimiento.
Felipe, el más inquieto de todos, había intentado explorar el vagón contiguo con curiosidad infantil, pero regresó de inmediato, aterrorizado por una serpiente de cascabel mortal que se había adueñado del lugar como su territorio. Estaban atrapados sin salida. El tren era una isla de metal en un mar infinito de muerte. Fue la desesperación pura y absoluta lo que la obligó a moverse finalmente. No podía sentarse pasivamente a verlos morir uno por uno. Si el hambre no los mataba primero, la fiebre de Sofía lo haría o el frío de la noche siguiente los congelaría. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, por más inútil que pareciera. Recordó el viento helado de la noche anterior, cómo se colaba por un gran agujero en la pared del vagón, un panel que parecía haberse desprendido con el tiempo. Tenía que taparlo de alguna manera. No tenía madera, no tenía mantas gruesas, pero quizás, si lograba arrancar otro panel del interior, podría bloquear la corriente mortal. Era una tarea inútil, pero le daba un propósito vital, una razón para no rendirse completamente. Se acercó a la pared interior del vagón con determinación. Estaba revestida de paneles de metal más delgados, pintados de un color que alguna vez fue verde brillante, ahora descascarado y comido por el óxido implacable. Golpeó uno con el puño. El sonido sordo retumbó en el silencio sepulcral. Estaba firme, inamovible. Golpeó otro con más fuerza, igual de resistente. Buscó uno que pareciera suelto, uno que pudiera arrancar con sus manos desnudas y ensangrentadas. Encontró uno cerca del suelo, parcialmente oculto por los escombros acumulados. Se agachó dolorosamente, metió los dedos doloridos por el frío en la grieta estrecha y tiró con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo debilitado, usando el peso de su cuerpo famélico. El metal crujió amenazadoramente, pero no cedió ni un milímetro. Catalina gruñó, la frustración y el hambre convirtiéndose en una rabia sorda e implacable. Volvió a tirar una y otra vez, golpeando el borde con una piedra filosa que encontró en el suelo. El metal se dobló ligeramente, pero la estructura seguía fija tercamente. Fue entonces, mientras golpeaba cerca de la unión con desesperación, que sintió algo diferente y extraño. No era la solidez de la pared principal, sonaba hueco como un tambor. Dejó la piedra y presionó con ambas manos. El panel no estaba soldado, parecía moverse ligeramente. Era un compartimento falso, diseñado ingeniosamente para parecer parte de la pared. Con el corazón latiéndole violentamente en la garganta, una nueva energía, nacida de la curiosidad y una esperanza terrible, usó todas sus fuerzas para hacer palanca en el borde del panel misterioso. Este cedió con un chirrido metálico agudo y ensordecedor, revelando un hueco oscuro y profundo en la estructura misma del vagón. No era madera podrida, era un diseño intencional y deliberado. Metió la mano temblorosa en la oscuridad absoluta, esperando sentir el nido peludo de una rata o el cuerpo frío de una serpiente venenosa. En lugar de eso, sus dedos tocaron algo aún más frío, más duro y pesado. La esquina metálica de una caja de metal. Tiró de ella con todas sus fuerzas. Era pesada, increíblemente pesada para su tamaño compacto. La arrastró hacia la luz mortecina del vagón, sus manos temblando tanto que apenas podía sostenerla firmemente. Era una caja fuerte, pequeña pero sólida, negra como la noche, con bordes reforzados de latón brillante y una cerradura circular en el centro. El corazón de Catalina se hundió tan rápido como se había elevado momentos antes. Era un tesoro, sin duda alguna, pero un tesoro inútil y burlón. Estaba cerrada herméticamente, sellada, una burla cruel del destino. Tenía la cura para su hambre dentro, pero no tenía la llave maldita. Sus hijos seguían muriendo de hambre y ella ahora sostenía una roca de hierro impenetrable. Desesperada, volvió a meter la mano en el compartimento falso, buscando frenéticamente una llave, cualquier cosa útil. Sus dedos rozaron algo más enterrado en el fondo. Al principio pensó que eran solo más escombros inútiles, pero al sacarlos, vio lo que eran.
No era la llave, pero era algo casi igual de valioso en ese momento crítico. Una pequeña caja de herramientas de madera podrida por la humedad extrema, pero cuyo contenido estaba protegido por una envoltura de cuero engrasado. Dentro, oxidadas pero funcionales, había un martillo pequeño, un juego de cinceles de diferentes tamaños y una palanca de hierro. Y junto a ella, un objeto extraño, un pesado catalejo de latón manchado de verde por el tiempo inclemente. El catalejo de latón y las herramientas. Catalina sopesó los objetos en sus manos temblorosas. Eran una broma cruel del destino. ¿De qué servía un catalejo para ver más de cerca el desierto que los estaba matando lentamente? ¿Y de qué servía un martillo contra una caja fuerte sellada herméticamente? Era una esperanza frustrante, un tesoro inútil mientras sus hijos se desvanecían ante sus ojos. La ironía era tan espesa como el aire viciado del vagón maldito. Pero entonces un sonido interrumpió su desesperación profunda. El gemido de Sofía ya no era un llanto infantil. Era algo peor, un aliento corto y febril, un hilo de vida tan delgado que amenazaba con romperse a cada segundo que pasaba. Ese sonido cortó la parálisis de Catalina como un cuchillo afilado. Agarró el martillo y el cincel con determinación férrea. Eran pesados, reales, tangibles. El óxido cubría el metal, pero la madera de los mangos, aunque desgastada, se sentía sólida contra sus palmas agrietadas. Se arrodilló frente a la caja fuerte, colocándola sobre una viga metálica del suelo para que sirviera de yunque improvisado. No sabía nada de cerraduras, nada de cajas fuertes, pero sabía de desesperación absoluta. Sabía que al otro lado de ese acero podría estar la vida de Sofía, podría estar el pan para Diego y Carlos, podría estar una salida a ese infierno de hierro. Puso la punta del cincel en la ranura minúscula, donde la puerta de la caja se unía al marco. Era un punto débil, o eso esperaba desesperadamente. El primer golpe fue torpe e inexperto. El martillo golpeó el cincel y el sonido. Un clang agudo y metálico retumbó dentro del vagón con una violencia inesperada. Los niños mayores, Diego y Carlos, que habían estado acurrucados en un silencio apático, levantaron la cabeza sorprendidos. Vieron a su madre con el rostro tenso y sucio de sudor y lágrimas secas, atacando la caja de hierro con furia. No entendían qué hacía exactamente, pero el sonido era una forma de acción, una ruptura en la monotonía del hambre y la espera. Catalina volvió a golpear, esta vez con más fuerza, alineando su hombro, poniendo todo el peso de su cuerpo en el impacto violento. El trabajo era brutalmente lento y agotador. El metal de la caja era grueso, acero endurecido, construido para resistir. Cada golpe requería una fuerza que apenas tenía, una fuerza que extraía de sus reservas más profundas, alimentada por la imagen de Sofía ardiendo en fiebre. El sonido llenó el vagón completamente, convirtiéndose en una banda sonora para su agonía. Chenk, chenk, chenk. Era un ritmo desesperado, el sonido del hierro contra el hierro, la única respuesta que tenía contra la enfermedad de su hija, el único rezo que le quedaba en este mundo cruel. Cada golpe era un grito silencioso. «Déjame entrar, déjame salvar a mi hija». Pasaron horas interminables. El sol se movió lentamente en el cielo y el rayo de luz que entraba por la ventana rota se desplazó como una serpiente por el suelo, marcando el tiempo implacable. El interior del vagón se convirtió en un horno infernal. El sudor corría por el rostro de Catalina, mezclándose con el polvo y la roña, goteando sobre el metal caliente de la caja. Sus manos, ya lastimadas por el lodo y las rocas, pronto se ampollaron dolorosamente. Las ampollas se reventaron y la sangre comenzó a manchar el mango del martillo, volviéndolo resbaladizo y difícil de sostener. Pero no se detuvo ni un segundo. El dolor en sus manos era un ancla que la mantenía cuerda, un dolor que podía controlar, a diferencia del dolor de su hija moribunda. El chink, chink, chink se volvió hipnótico y obsesivo. Era una batalla de paciencia y voluntad.
Catalina, una mujer frágil y hambrienta, contra un objeto diseñado para resistir a hombres fuertes y explosivos. Se concentró solo en el punto de impacto, en la pequeña muesca que comenzaba a formarse en el acero. Ignoró el dolor punzante en sus brazos, la quemazón en sus pulmones, el hambre que le hacía ver manchas negras. Se concentró en el sonido, en el ritmo constante. Con cada golpe no solo atacaba la caja, atacaba a Sebastián, a la mina que le robó a su esposo, al pueblo que les dio la espalda, al destino que la había puesto de rodillas. La fiebre de Sofía empeoró con el calor sofocante de la tarde. Sus gemidos eran más débiles, casi imperceptibles bajo el ruido metálico constante. Catalina lloraba ahora abiertamente mientras golpeaba, lágrimas de rabia y agotamiento que chisporroteaban en el metal caliente. «Ábrete», susurró la palabra perdida en el estruendo de sus propios golpes. «Ábrete, por el amor de Dios». Los otros niños se habían agrupado en la esquina más alejada, asustados por la furia de su madre, por ese sonido implacable que parecía estar destrozando el vagón y a ella misma. La muesca era ahora una grieta visible, estaba cerca del final. Y entonces escuchó un ruido fuera, un sonido que no era el viento, ni los coyotes, ni su propio martillo. Eran caballos galopando. Un galope rápido, decidido, acercándose peligrosamente. Su corazón se detuvo. El martillo quedó suspendido en el aire. El silencio repentino fue ensordecedor, roto solo por el relincho de un caballo y una voz profunda y arrogante que gritó: «Sabía que te encontraría aquí, miserable. El pueblo dice que la viuda loca vive en el tren muerto». Sebastián había llegado. Y no venía solo. Venía flanqueado por sus dos mismos hombres armados. Y sus ojos no buscaban a Catalina, buscaban el tren con codicia. Sebastián desmontó con una agilidad que desmentía su corpulencia. Sus ojos, brillantes de codicia enfermiza, recorrieron el vagón descarrilado. Él no había ido por ella. Ella era una consecuencia. Había ido por la leyenda. Él sabía, o al menos sospechaba, lo que era este tren maldito. La leyenda local decía que este vagón pagador, que transportaba la fortuna de un cacique minero durante los primeros días de la revolución, nunca había llegado a su destino. Había desaparecido, tragado por el desierto implacable, y Sebastián había pasado años obsesionado buscándolo. Ahora, al ver a Catalina arrodillada con herramientas en la mano frente a una caja fuerte, supo que la leyenda era cierta. «¿Qué encontraste, Catalina?», preguntó su voz falsamente suave mientras caminaba hacia la puerta del vagón. No era una pregunta, era una orden amenazante. Sus dos hombres se posicionaron a cada lado de la entrada, bloqueando la única salida posible. Sebastián vio la caja fuerte y una sonrisa lenta y fea se dibujó en su rostro. Así que era verdad. «¿Y tú, una simple mujer, pensaste que podías quedártelo?». Se acercó amenazante, su sombra cubriendo a Catalina y a la caja. «Hazte a un lado, Catalina. Eso no te pertenece. Me pertenece a mí». Catalina levantó la vista lentamente. El sudor le pegaba el cabello a la cara y sus ojos, hundidos por el hambre, ardían con una luz nueva y peligrosa. El miedo seguía allí, helado en su estómago, pero estaba cubierto por algo más duro, algo forjado en las últimas horas de golpes contra el acero. La mujer que Sebastián enfrentaba no era la misma viuda sumisa que había expulsado de su casa hacía una semana. Esta mujer había probado el fondo de la desesperación, había escuchado a su hija agonizar y había luchado con sus propias manos contra el hierro. Ya no tenía nada que perder. «No», dijo. Su voz era baja, ronca, el sonido de la garganta seca, pero vibraba con la resonancia del metal del vagón. Sebastián soltó una carcajada, un sonido seco y desagradable. «¿No?», repitió como si fuera la broma más graciosa que había oído. Sacó el revólver de su funda con calma, el metal oscuro brillando bajo la luz polvorienta. «Catalina, no me hagas perder el tiempo. Ha sido una molestia desde que Roberto fue tan estúpido como para morir. Ahora dame la caja y lárgate de aquí, o quédate y muere con tus mocosos». «Me da igual.
Sus hombres rieron detrás de él. Para ellos esto era un simple trámite, la eliminación de un insecto molesto. «Lo que está aquí», dijo Catalina poniéndose de pie lentamente, colocando su cuerpo entre Sebastián y la caja fuerte. «Es de mis hijos». Sostenía el martillo en su mano derecha, la cabeza de hierro apuntando al suelo. Sus nudillos estaban blancos y ensangrentados. No era un arma contra un revólver, era una declaración. Era la única herramienta que tenía, y la había usado para luchar por ellos. No iba a soltarla ahora. Sebastián dejó de sonreír. Su paciencia, siempre corta, se había agotado. «Te lo advertí». Levantó el revólver, apuntando no a Catalina, sino al bulto de mantas donde Sofía gemía débilmente. «Muévete o la mato a ella primero». El terror puro, blanco y paralizante se apoderó de Catalina. Iba a matar a su hija. Estaba a punto de ceder, de dejar caer el martillo, de rogar, cuando un sonido nuevo cortó el aire tenso. No fue el viento, no fue el metal. Fue un gruñido profundo, un gruñido sordo y gutural que parecía venir de las entrañas de la tierra justo debajo de sus pies. Sebastián se congeló, su dedo vacilando en el gatillo. ¿Qué demonios fue eso? Sus ojos se apartaron de Catalina por una fracción de segundo, mirando hacia el suelo del vagón, confundido. Debajo del vagón, en el espacio oscuro entre las ruedas oxidadas y la tierra seca, algo se movía. Los niños, en los días anteriores, habían estado cavando allí, no para esconderse, sino para buscar raíces, para encontrar la humedad fresca de la tierra, huyendo del calor sofocante del metal. Habían estado cavando cerca de los cimientos de la vía férrea, donde el terraplén creaba una especie de túnel, y en ese túnel no estaban solos. De la oscuridad, arrastrándose sobre manos y rodillas, emergió una figura aterradora. No era un animal, era un hombre, o lo que quedaba de uno. Era un fantasma cubierto de harapos y mugre de décadas. Su barba, gris y enmarañada, le llegaba al pecho y su cabello era una masa de nudos pegados con lodo y grasa. Sus ojos, sin embargo, eran lo más aterrador, brillantes, febriles, hundidos en cuencas oscuras, pero vivos con una locura lúcida. Era el guardián del tren, un antiguo revolucionario quizás, o el único superviviente del descarrilamiento, un hombre que había perdido la razón y se había fusionado con el cementerio de hierro. Viviendo como un animal en los túneles debajo de la vía, alimentándose de lo que el desierto ofrecía. Los niños lo habían encontrado y en un acto de compasión infantil le habían estado dando los pedazos más grandes de las raíces que encontraban, compartiendo el agua fangosa. No le tenían miedo. Para ellos era solo otro ser hambriento como ellos. El viejo, en su locura, había aceptado su presencia, se había convertido en su protector silencioso. Y ahora, al oír la voz de Sebastián, la amenaza, había salido a defender su territorio y a los únicos seres que le habían mostrado bondad en 30 años. Se puso de pie, un cuchillo oxidado, apenas una hoja de metal dentada en su mano. El viejo se lanzó contra Sebastián como un animal salvaje. No gritó. El único sonido fue el gruñido gutural. Sebastián, sorprendido, se giró y disparó instintivamente. El estallido del revólver dentro del vagón de metal fue ensordecedor. Un trueno que golpeó los oídos de todos y llenó el aire con el olor acre de la pólvora. El viejo se detuvo. Sus ojos locos se abrieron con sorpresa. Miró la mancha roja que florecía en su pecho y luego cayó hacia adelante, su cuchillo raspando inofensivamente el suelo. Pero el disparo, esa explosión de violencia contenida, hizo algo milagroso. La vibración, viajando a través del suelo metálico, golpeó la caja fuerte. Fue la última sacudida necesaria. La cerradura, debilitada por horas de golpes de Catalina, torturada por el cincel, finalmente cedió. Con el eco del disparo aún resonando, la pesada puerta de acero de la caja fuerte se abrió con un chirrido lento y agudo, como un suspiro final. Sebastián, al ver al viejo caído, se giró triunfante, listo para matar a Catalina y tomar su premio. Pero se detuvo.
Catalina ya no estaba arrodillada. Estaba de pie con la puerta de la caja abierta frente a ella, y en sus manos, ensangrentadas, no sostenía el martillo. Sebastián, listo para dispararle, vio que la caja estaba vacía de lo que él esperaba. No había oro, no había sacos de monedas, no había joyas. Su rostro pasó del triunfo a la confusión. ¿Dónde estaba la fortuna? Catalina levantó lo que había encontrado. Eran papeles, un fajo de documentos gruesos, envueltos en cuero engrasado, perfectamente conservados. Eran las escrituras. ¿Papeles? Escupió Sebastián, su voz mezclando la incredulidad con una rabia creciente. Había matado a un hombre por papeles. ¿Dónde está el oro, bruja? ¿Dónde lo escondiste? Avanzó un paso, el cañón de su revólver volviendo a subir, esta vez apuntando directamente al pecho de Catalina. Sus hombres en la puerta también parecían confundidos, relajando su postura. Habían venido por un tesoro, no por los archivos polvorientos de un burócrata. El peligro inmediato pareció disiparse, reemplazado por la decepción de un ladrón frustrado. Pero Catalina no estaba mirando a Sebastián. Estaba mirando los documentos en sus manos. Estaban pesados, el pergamino grueso y flexible, preservado por el cuero engrasado. No eran simples cartas. Vio los sellos de cera roja, aún intactos en algunos, las firmas elaboradas con tinta oscura que el tiempo no había podido borrar. Los timbres oficiales del gobierno porfirista eran documentos legales. El cacique no estaba huyendo con su oro. Estaba huyendo con su poder, con la prueba de su propiedad. Y mientras sus manos ensangrentadas y temblorosas pasaban la primera página, sus ojos, acostumbrados a la oscuridad y ahora agudos por la adrenalina, se fijaron en un nombre que conocía tan bien como el de sus propios hijos. En la parte superior del fajo, sujeto con un cordel de seda, estaba el documento más importante. Título de propiedad. Leyó en voz baja. Y debajo, la hacienda de San Rafael y tierras colindantes. Era la tierra que Sebastián reclamaba como suya, la tierra por la que su esposo había trabajado y muerto, la tierra de la que había sido expulsada. Sus ojos buscaron frenéticamente el resto del texto. Vio el nombre del cacique original y luego, en una cesión de derechos clara y notariada, la transferencia de esa propiedad. No a la compañía minera, no a Sebastián, sino a Roberto Mendoza, su Roberto. La mentira la golpeó con la fuerza de un derrumbe. Sebastián no solo le había mentido sobre la deuda, le había mentido sobre todo. La casa no era de la compañía, la tierra no era de él, Roberto no le debía nada. La tierra, la casa, la mina, todo había sido siempre de Roberto, comprado legalmente al cacique años atrás. Y Sebastián lo había sabido. La había expulsado no por una deuda, sino para robarle su herencia, creyendo que la prueba de esa propiedad había desaparecido para siempre en este vagón olvidado. Sebastián, al ver que ella no respondía, se impacientó. «Te estoy hablando, perra». Dio un paso más, agarrándola por el brazo para arrancarle los papeles. Pero cuando sus ojos se posaron en el documento que ella sostenía, su rostro cambió. La rabia dio paso a algo peor, el terror. Reconoció el sello, reconoció la firma del notario. Él sabía exactamente qué eran esos papeles. Su farsa, construida sobre la muerte de su hermano y la miseria de su familia, se había derrumbado en un instante. El poder en el vagón cambió de manos tan rápido como el disparo. Catalina no gritó, no lo acusó, no lloró, simplemente se quedó allí con el brazo de Sebastián aún sujetándola y lo miró. Sostuvo los papeles en alto, un escudo de pergamino. En su otra mano, el martillo ensangrentado aún colgaba pesado como un péndulo que había dejado de oscilar. Su postura cambió, se enderezó y por primera vez el peso de la viudez y el hambre pareció abandonarla. Ya no era una víctima escondida en un vagón, era la dueña de la tierra sobre la que Sebastián estaba parado. Los hombres en la puerta percibieron el cambio, vieron el terror en el rostro de su jefe y se pusieron nerviosos. Habían venido a robar a una viuda indefensa.
no a enfrentarse a un hombre que acababa de perderlo todo frente a un documento legal. Miraron a Sebastián esperando órdenes, pero Sebastián estaba pálido, congelado. En Sonora, en 1903, la tierra lo era todo. Un arma podía matar a un hombre, pero esos papeles, esos títulos, podían destruir a una familia entera, borrar un linaje. Y Catalina los tenía. «Esta tierra», dijo Catalina, su voz resonando en el casco de metal, «es mía». Cada palabra era clara, pesada, innegable. «La casa de la que me echaste, el pozo, la mina, todo». Miró a los hombres en la puerta. «Les pertenece a ellos». Señaló a sus hijos, que observaban la escena con ojos muy abiertos, sintiendo el cambio sísmico sin entender su causa. Sebastián la soltó como si su piel quemara. Su mente calculadora trabajaba a toda velocidad. Podía matarla, dispararle ahora a ella y a los 6 niños, quemar el vagón. Pero sus hombres lo habían visto los papeles, habían escuchado su reclamo. Matarla ahora no sería limpiar un problema, sería confirmar su crimen, sería admitir el robo y cometer asesinato frente a testigos. No podía estar seguro de la lealtad de ellos frente a un acto tan desesperado. Sabía que la ley, aunque corrupta y distante, respetaba esos documentos por encima de cualquier cosa. Estaba atrapado. La viuda analfabeta que había despreciado lo tenía acorralado con nada más que tinta y papel. Lentamente, con un movimiento que le costó todo su orgullo, Sebastián bajó el revólver. Su mano temblaba de rabia. Miró los papeles, luego el rostro impasible de Catalina y luego al cadáver del viejo revolucionario en el suelo, un guardián que había cumplido su última misión sin saberlo. Sin decir una palabra, enfundó su arma. Se dio la vuelta, empujando a sus propios hombres para salir del vagón. No corrió, caminó, pero era la caminata de un hombre derrotado, un hombre que acababa de ver su mundo entero reducirse a cenizas. Los caballos se alejaron, levantando una nube de polvo ocre que tardó una eternidad en disiparse. Cuando el último eco del galope murió, el silencio que cayó sobre el vagón fue más pesado y denso que antes. Ya no era un silencio de abandono, sino un silencio de espera. Catalina se quedó inmóvil, sintiendo el peso de los papeles en su mano. Eran más pesados que el martillo. El metal era frío, pero estos documentos ardían con un poder que le quemaba la piel. Miró a sus hijos acurrucados contra la pared, sus ojos grandes y redondos fijos en ella, esperando una señal, una orden. Había ganado, pero el hambre seguía allí y Sofía seguía ardiendo en fiebre. La victoria era solo un pedazo de papel si no podía salvar a su hija. Lo primero fue el guardián. El viejo yacía en el suelo polvoriento del vagón, su cuchillo oxidado aún aferrado a su mano. Su rostro, en la muerte, parecía extrañamente pacífico, como si finalmente hubiera sido relevado de una guardia que había durado 30 años. Catalina se acercó y con una delicadeza que contrastaba con la sangre seca en sus propias manos, le cerró los ojos. Tomó el único trozo de tela limpia que le quedaba, el pañuelo que había sido de Roberto, y cubrió el rostro del hombre. «Descansa», susurró. «Diego, hijo». Se acercó y se quedó junto a ella mirando el cuerpo. No dijo nada, pero en su rostro de niño hombre, Catalina vio el entendimiento de que ese desconocido les había comprado el futuro con su último aliento. Volvió a la caja. Los papeles de la hacienda estaban encima, pero había más debajo. Con manos temblorosas sacó el resto. No eran más tierras. Eran bonos del Banco Nacional de Sonora, acciones de la compañía minera que Sebastián creía controlar, certificados de depósito. Era una fortuna líquida, un poder que no dependía de la tierra, sino del mundo exterior. Pero ese mundo estaba a cientos de kilómetros de distancia, al otro lado de un desierto que la mataría antes de que pudiera dar 100 pasos. La fiebre de Sofía era ahora su único enemigo, un enemigo más rápido y letal que Sebastián. Tenía la riqueza del mundo en sus manos y no podía comprar ni un trago de quinina. La frustración la hizo llorar de nuevo, lágrimas calientes de impotencia.
¿De qué servía todo esto? Fue entonces cuando su mano rozó el otro objeto, el que había descartado como inútil, el catalejo de latón. ¿Por qué el cacique guardaría un catalejo con sus papeles más valiosos? No era un adorno, era una herramienta. Con un impulso repentino, se secó las lágrimas y salió del vagón, trepando por la escalera de metal oxidada hasta el techo curvo. El metal quemaba bajo el sol de la tarde, pero ella no lo sintió. Se puso de pie, un punto diminuto sobre un monstruo de hierro, y levantó el catalejo. Al principio solo vio la inmensidad del desierto, una extensión marrón y roja que se perdía en la bruma del calor. Vio la hacienda de Sebastián a lo lejos, un manchón blanco de arrogancia. Vio el humo de la mina, una cicatriz sucia en el cielo. Pero luego, siguiendo la línea muerta de la vía férrea hacia el sur, muy lejos, donde el mundo se curvaba, vio algo más, un hilo de humo diferente, un humo negro espeso que se movía. No era un incendio, era una locomotora. Era la línea principal del ferrocarril central mexicano, la vena yugular de la nación, la línea que este ramal muerto nunca había logrado alcanzar. Un plan nació no de la esperanza, sino de la pura lógica. No podía ir a la ciudad, no podía cruzar el desierto con 6 niños, uno de ellos moribundo. Y no podía volver al pueblo, que era la boca del lobo de Sebastián. Pero tal vez no necesitaba ir a la civilización. Con el catalejo barrió el horizonte más cercano y allí, a unos 3 kilómetros al otro lado de las vías, en un pliegue de las colinas que era invisible desde el suelo, vio un pequeño jacal, un corral de cabras y el humo delgado de un fuego de leña. Era un ermitaño, un cabrero, alguien tan marginado como ella. Bajó del techo, su decisión tomada. No iba a huir. Huir era lo que Sebastián esperaba. Y no iba a volver a la hacienda. Ese lugar estaba manchado por la traición. Este tren, este ataúd, había sido su refugio y su revelación. Aquí se quedaría. Este era su territorio. Ahora se volvió hacia Diego, hijo. «Diego», le dijo su voz firme, «vas a ir a ese jacal. Lleva esto». Le entregó no un bono, sino la única pieza de valor tangible que había encontrado suelta en el fondo de la caja. Una pesada moneda de oro de 10 pesos que debió rodar de una bolsa rota. «Dile a la gente de allí que una madre necesita ayuda, que pago por medicina para la fiebre». Diego, de 12 años, asintió sin dudar, tomó la moneda y el último bule de agua y desapareció en el desierto, corriendo bajo entre los matorrales, un pequeño fantasma en el calor. Catalina pasó las siguientes 3 horas en el infierno de la espera. Cada minuto era una agonía. ¿Y si Diego se perdía? ¿Y si el cabrero era hostil? ¿Y si Sebastián regresaba? Sostuvo a Sofía, cantándole canciones de cuna que se rompían en su garganta seca, limpiando el sudor febril de la frente de la niña. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el interior del vagón de un rojo sangriento. Justo cuando la esperanza comenzaba a morir, Diego regresó. No venía solo. Detrás de él caminaba una mujer anciana, pequeña y arrugada como una pasa, con el cabello completamente blanco trenzado en una sola cola. No era el cabrero, era su esposa, una curandera. No dijo palabra. Entró en el vagón, miró a Sofía, miró a Catalina y luego asintió. De su morral sacó hierbas secas, raíces y un pequeño frasco de líquido oscuro. Empezó a trabajar, murmurando en una lengua que Catalina no reconoció, moliendo las hierbas con una piedra. La anciana pasó la noche allí. Obligó a Catalina a preparar un té amargo con las hierbas y a dárselo a Sofía gota a gota. Hizo cataplasmas de barro y plantas que aplicó al pecho y la frente de la niña. Al amanecer, el milagro había ocurrido. La fiebre se había roto. Sofía sudaba profusamente, pero su piel ya no ardía. Cuando abrió los ojos, sus ojos estaban claros y buscó débilmente el pecho de su madre. Catalina lloró, esta vez de un alivio tan profundo que casi la ahoga. La curandera simplemente empacó sus cosas. Catalina le ofreció la moneda de oro, pero la anciana la rechazó.
Señaló la caja de herramientas, tomó solo el martillo pequeño y asintió como si fuera un pago justo. Luego desapareció como había llegado. Sofía estaba a salvo. La fiebre había cedido, reemplazada por un hambre voraz que Catalina satisfizo con el resto del agua de lluvia espesada, con un poco de harina que había encontrado en el fondo de su talega, un último resto de su vida anterior. Con la amenaza inmediata de la muerte de su hija disipada, la magnitud de lo que había sucedido la golpeó. Sostenía en sus manos el poder de destruir a Sebastián y la riqueza para construir un futuro, pero seguía atrapada en un ataúd de metal en medio de un desierto implacable. La victoria era un fantasma. Tenía que hacerla real. Sabía que Sebastián no se quedaría de brazos cruzados. El terror en sus ojos al ver los papeles significaba que regresaría, no para robar, sino para destruir la evidencia. Y a ella con ella. Su decisión se solidificó, tan dura como el acero que la rodeaba. No huiría. Huir era lo que Sebastián esperaba que hiciera, una viuda asustada corriendo hacia una ciudad lejana para tratar de validar unos papeles. Él la cazaría en el camino y no podía volver a la hacienda. Ese lugar estaba envenenado por la traición. Era el territorio del enemigo, ¿no? Este tren, este cementerio de hierro, la había protegido, la había puesto a prueba y le había dado las armas para luchar. Este no era su refugio temporal, era su fortaleza. Aquí, en medio de la nada, era invisible, y desde aquí podía ver a todos. Lo primero fue un acto de cierre y de posesión. Con la ayuda de Diego, hijo, y Carlos, sacaron el cuerpo del viejo revolucionario del vagón. No podían dejarlo allí, profanado por la violencia de Sebastián. Usando la pala oxidada de la caja de herramientas y la palanca, cavaron una tumba en la tierra dura a la sombra de la locomotora muerta. No había madera para una cruz, así que apilaron piedras en un montículo. Catalina no rezó. No le quedaban rezos para un Dios que había permitido tanto sufrimiento. Simplemente se quedó en silencio, pagando su respeto al guardián que en su locura le había comprado el futuro. Era la primera vez que enterraba a alguien con dignidad desde Roberto. Mientras los niños más pequeños, aliviados por la recuperación de Sofía, exploraban los límites de su nuevo hogar de hierro, Catalina volvió al techo del vagón con el catalejo. Esta vez, su mirada era diferente. No buscaba solo amenazas, buscaba recursos. Apuntó el latón hacia la hacienda de Sebastián. La vio, un punto blanco y arrogante a kilómetros de distancia. Vio el movimiento de los vaqueros, el ganado en los corrales. Luego giró el catalejo hacia la línea principal del ferrocarril. El humo negro, la serpiente de hierro que conectaba al país, estaba lejos, pero era real. Era una ruta de escape, pero también una ruta de entrada. Un día usaría ese tren, pero en sus propios términos. Regresó al interior y mientras Sofía dormía en un sueño sanador, Catalina se sentó en el suelo metálico y extendió los documentos. Necesitaba entender la magnitud de su arsenal. El título de la hacienda era la pieza central, pero había más. Estudió los bonos, los certificados de acciones. El cacique no era solo un terrateniente, era un hombre de negocios moderno. Tenía acciones en la misma compañía minera que había matado a Roberto, la compañía que Sebastián ahora administraba fraudulentamente. Se dio cuenta con un escalofrío de que no solo era dueña de la tierra de Sebastián, era en papel su jefa. Una nueva rutina comenzó, no de supervivencia, sino de consolidación. La apatía del hambre desapareció de los ojos de los niños, reemplazada por la curiosidad y el propósito. Catalina organizó la limpieza del vagón. Diego y Carlos, usando las herramientas, repararon los paneles rotos, no para tapar el viento, sino para hacerlos seguros. María y Carmen barrieron décadas de polvo y escombros, usando escobas improvisadas con ramas de mezquite. Descubrieron que el vagón tenía compartimentos de almacenamiento debajo de los asientos fijos, lugares limpios y secos para guardar sus escasas posesiones y, lo más importante,
los papeles. La exploración se extendió a los otros vagones. Eran demasiado peligrosos para vivir. El segundo estaba volcado, su vientre expuesto al cielo. Pero el tercero, un vagón de carga, aunque dañado, contenía un tesoro inesperado. No era oro, sino algo casi tan bueno: sacos podridos de grano. La mayor parte estaba echada a perder, comida por los insectos y el tiempo. Pero en el centro de los sacos más grandes, donde la humedad no había penetrado, encontraron varios kilos de maíz seco y frijoles, duros como piedras, pero perfectamente conservados. Era comida suficiente para semanas. Catalina sabía que Sebastián no se quedaría quieto. El terror que había visto en sus ojos se convertiría en rabia, y esa rabia lo haría actuar. Él estaba en la hacienda reagrupándose, pensando cómo podía silenciarla, cómo podía destruir los papeles. Ella no podía ir al pueblo, pero él sí podía decir que se había vuelto loca, que los papeles eran falsos. Necesitaba un aliado, alguien que no estuviera en la nómina de Sebastián, alguien que el pueblo respetara. Pensó en la anciana curandera. No había aceptado el oro. Su pago había sido el martillo. Era una mujer que entendía el valor de las herramientas, no del dinero. Decidió hacer su primer movimiento. No usaría el poder legal todavía. Eso alertaría a Sebastián. Usaría el poder económico. Le dio a Diego, hijo, la moneda de oro de 10 pesos que la anciana había rechazado. «Vuelve con la señora», le dijo su voz firme. «No vayas al jacal. Encuéntrala donde busca sus hierbas. Dile que la viuda del tren le agradece por la vida de su hija y dale esto, no como pago, sino como una ofrenda. Y dile que necesito comprar 2 de sus cabras vivas». El regreso de Diego esa tarde marcó el verdadero comienzo de su nueva vida. Venía con 2 cabras jóvenes que balaban nerviosamente jaladas por un lazo. La anciana había aceptado la moneda y había enviado un mensaje. Dijo que las cabras dan leche, informó Diego, y que el martillo ya arregló su pozo. Catalina sonrió, la primera sonrisa verdadera desde la muerte de Roberto. Esa noche, por primera vez, hubo un sonido nuevo en el vagón de hierro. No eran los lamentos del viento ni los crujidos del metal, sino el llanto saludable de Sofía bebiendo leche de cabra y el balido de los animales que prometían futuro. Los días siguientes fueron de transformación. Las cabras y el grano cambiaron todo. El hambre cedió. Diego, hijo, tomó la segunda moneda de oro que quedaba y la carta que el esposo de la curandera había escrito para ella. Su misión era llegar a la línea principal del ferrocarril, esperar el tren del sur y entregar la carta al banco en la capital. «Dile al conductor que es la carta más importante de su vida», le instruyó Catalina. Diego asintió y desapareció en el desierto antes del amanecer. La espera fue tortura. Pasaron días. Cada sonido era Sebastián regresando, pero entonces llegó. No Sebastián, sino un carruaje del banco, flanqueado por rurales federales. El director del banco había venido personalmente al ver las acciones. Sebastián había cometido un error. Había intentado seguir operando la mina como si nada, y el banco, al recibir la carta de Catalina, había congelado todo. Cuando Sebastián llegó furioso con antorchas para quemar el vagón, se encontró con los rurales. En su desesperación, intentó disparar al banquero. Un rural lo mató de un tiro. La ley y el capital habían hablado. El banquero, revisando los títulos, confirmó todo. «Señora Mendoza», dijo con respeto, «debemos ir a la hacienda». «Es su hacienda». Catalina subió al carruaje con sus 6 hijos. La llegada a la hacienda fue surrealista. Los sirvientes salieron a ver. El banquero hizo el anuncio. La propiedad pertenecía a Catalina Mendoza, viuda de Roberto. Esa primera noche no durmió en la cama de Sebastián. Durmieron todos juntos en el suelo, como en el vagón. Catalina no se convirtió en Sebastián. A la mañana siguiente reunió a los trabajadores y les ofreció salarios justos. Con los bonos reabrió la mina, pero con seguridad, con dignidad, con un médico. Honró a Roberto construyendo el mundo que él había soñado. Nunca regresaron al desierto, pero Catalina no permitió que el vagón fuera olvidado.
Un año después, cuando la hacienda prosperaba, pagó para que cercaran los restos del tren. Hizo que los huesos del viejo revolucionario fueran enterrados formalmente en la iglesia. En el sitio del tren colocó una cruz de hierro. No era un lugar de muerte, era un lugar de nacimiento, el lugar donde el hierro de su voluntad había sido forjado. Años después, doña Catalina Mendoza, la patrona más respetada de la región, se sentaba en su porche observando a sus hijos, ahora adultos, administrar las tierras. El sonido del tren real ya no era un eco distante, sino el sonido de su prosperidad. El viento del desierto ya no aullaba como un fantasma, simplemente pasaba. El metal oxidado del vagón le había enseñado la lección más dura, que la vida solo puede florecer cuando encuentras el valor de golpear el acero de tu propia prisión hasta que ceda. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación que parecía un callejón sin salida, solo para descubrir la herramienta para tu libertad en el lugar más inesperado? Cuéntame tu historia aquí en los comentarios. Me encantará leerla.